Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este miércoles 3 de noviembre, una jornada en la que bueno, nos vamos a salir un tanto del círculo habitual de hablar de política y de políticos y de gestión política, todas estas cosas, aunque en realidad todo es política y todo está vinculado a la política, entendiendo esa palabra o proponiendo esa palabra con la mejor de las acepciones posibles, porque muchas veces uno habla de política y ya están cambiando de canal para ver Chin-Chan. No, la política es cualquier cosa que hagamos. Por eso cuando una persona dice yo soy apolítico, no te fíes mucho, porque en cada decisión que uno toma en la vida se está tomando partido no por un partido político, sino por alguna ideología concreta, ¿no? Un poquito más conservador, un poquito más progresista, un poquito más para acá, un poquito más para allá. En realidad es esto. Luego que la gente quiera participar o no, ya es otra historia. Y todo esto a cuenta de que venía. Bueno, pues eso sí, que nos vamos a salir un poco del ámbito político y para hablar de una cosa muy bonita, del descubrimiento de una nueva especie animal, pero no de estas cosas microscópicas que de vez en cuando sale uno diciendo hemos descubierto un bicho microscópico que vive no sé dónde. No, gandule, ganso, un delfín o cifio nuevo. La persona o la sociedad, en este caso la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos de las Islas Canarias, la SECAC, que preside y cuyo director científico es Vidal Martín, ha sido determinante para descubrir esta nueva especie. Y hoy está con nosotros Vidal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. Enseguida hablamos contigo, pero antes vamos a poner un poco en orden la actualidad de la jornada con nuestra compañera de redacción y periodista, Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Tú ya estabas pensando, me tengo que intervenir yo para centrar otra vez el tema, ¿no? No, pero es verdad que tengo muchísima curiosidad por escuchar a Vidal hoy, porque son temas en los que pues no solemos estar muy puestos el resto de la sociedad, la gente que no se dedica a eso, y tengo mucha curiosidad, desde luego, por ver de esta nueva especie, a ver qué nos Pues sí, oye, pues nada, pues igual que yo, o sea que uno de... Hoy aprendemos. Pero desde luego, además, con enorme placer. Bueno, Supuesto. por lo demás, hoy se han presentado los actos que va a organizar Lanzarote, los que Lanzarote va, digamos, a formar parte del centenario de José Saramago, ¿no? del escritor del premio Nobel portugués, que eligió Lanzarote para vivir allí por 1993 y que residió aquí pues hasta su fallecimiento. Va a ser a caballo entre España y Portugal. Portugal organiza actos, España organiza actos. La figura de Saramago es universal. Hoy esta mañana has estado en A Casa, donde vivió y que es sede de la fundación, ¿no? Casa Museo ahora mismo, de José Saramago. Y bueno, nos esperan unas jornadas, unos meses, un año, pero no va a haber actos todos los días, pero sí una serie de actos interesantes que nos van a poner al hilo con la obra de Saramago en sus distintas facetas y que aportaremos nuestro granito de arena. Llevamos dos noticias chulas y amables en un rato. O sea que Sí, la cosa viene bien hoy. Desde luego. Sí, es cierto. Como bien dices, estuvimos hoy allí presentes, Jaime, donde en el caso de Canarias, pues lo va a organizar conjuntamente, además con muy buena comunicación y relación y coordinación, el Gobierno de Canarias, en este caso también el Ayuntamiento de Tías, donde residía Saramago, y también el Cabildo de Lanzarote. Además lo anunciaban, una programación muy extensa que podrán pues, ver en cualquier lugar donde podrán, para poder acudir a cualquiera de ellas, muchísimas actividades para acercarnos al mundo de la cultura, al mundo, por supuesto, de la literatura, y efectivamente acudimos hoy, si te parece, Jaime, lo vemos. Estaba el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, la concejala de Cultura también del Ayuntamiento de Tías, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias y Pilar también. El centenario de este contemporáneo era una buena excusa para avanzar en el conocimiento de nosotros mismos y de las posibilidades que cada ser humano tiene y aporta. José Saramago lo consiguió, lo demostró compartiendo su vida, sus obras
y sus amigos con mucha gente, y esa capacidad del ser humano realizada en José Saramago es la que queremos poner de manifiesto en este tiempo, dejar de ser estadística para ser seres humanos con razón, con conciencia y con peso. Es un privilegio poder celebrar la figura de uno de los más grandes pensadores y de uno de los más grandes escritores que ha tenido el privilegio de recibir el municipio de Tía. Queremos elogiar la labor de difusión cultural y también de laboratorio de reflexión que es este templo, esta casa, esta biblioteca fantástica que siempre nos acoge de manera maravillosa. José Saramago ha construido una obra única y universal con una profunda dimensión estética y ética, por lo que el centenario de su nacimiento es una excelente oportunidad para celebrar las diversas dimensiones de su vida y su trayectoria, así como para honrar su figura como ciudadano y fortalecer aún más su presencia en la historia cultural y literaria de Lanzarote. José Saramago llegó a Lanzarote antes que a Canarias, aunque conocía a Tenerife. Pero poco a poco se fue adentrando por las distintas islas. Es que el paso de las personas por los sitios, los encuentros, dejan huella y seríamos muy necios si dejamos que la huella se pierda. Conviene destacar que más meritorio que nacer en un lugar es elegirlo como su tierra, como su casa. Por eso nosotros reivindicamos a Saramago como parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestra memoria, como decía Pilar. También reivindicamos su canariedad. Y creemos que este centenario no solo es una oportunidad para recuperar, impulsar, fomentar la lectura de su obra, el conocimiento sobre su aportación intelectual, sino también una oportunidad para reforzar nuestros lazos culturales, que son históricos, que son centenarios, con la cultura portuguesa, con Portugal, con la lengua portuguesa. Bueno, pues nacido en 1922, por tanto se celebra el centenario pues desde ya hasta que hubiese cumplido 101 años, digamos, ¿no? Es el año justamente del centenario. Por lo demás, la actualidad económica nos deja hoy las cifras del desempleo, las cifras del paro, que de nuevo vienen con números verdes. Casi 1000 personas, Paola, han dejado las listas del desempleo. Sí, desde luego que, como siempre decimos, desde hace ya varios meses, además, afortunadamente, es un nuevo respiro para varias familias y personas de la isla de Lanzarote. Jaime, sí que es cierto que si lo comparamos con el mes anterior, digámoslo así, o las cifras anteriores que dábamos, es un descenso más ligero o menos notable, pero siguen descendiendo, que es lo importante. En este caso, concretamente, 926 personas han abandonado, como bien dices, esa lista de desempleo en el paro, con lo cual es una muy buena noticia. Eso implica que es un 7,2% menos, tenemos un 7,2% menos de desempleados, y si lo miramos con respecto al año pasado, como cabe esperar, porque evidentemente era un año muy complicado, tenemos casi 6.000 personas menos en paro que en esta misma época en el año pasado, con lo cual, pues evidentemente, y luego lo hablaremos porque también son varios los indicadores que hacen pensar que vamos en el buen camino, en el camino de la reactivación económica. Lanzarote, 900 personas menos en paro. Sí que es cierto que hay que añadir a esto las personas que están en ERTE, pero como ya se conoce, aquellas que están en ERTE tienen en principio esa incorporación nuevamente a su puesto de trabajo, ¿no? Y uno de esos indicadores a los que hacía referencia Paola tiene que ver con la recuperación turística. Hoy el Cabildo de Lanzarote ha dado ya por hecha la recuperación turística después del trabajo y de las sensaciones vividas en la World Travel Market en Londres, tal y como nos decía ayer Paola, la presidenta del Cabildo. Sí, ahí lo estamos viendo. Efectivamente, más bien fue pues confirmar o reafirmar lo que ya nos adelantaba la presidenta ayer, después de toda esa cantidad de reuniones. Pues desde luego son grandes noticias, ¿no? Tanto nosotros como los países emisores se está notando esa evolución favorable de la pandemia, y una evolución favorable de la pandemia quiere decir evidentemente que hay más ganas de viajar y que evidentemente las compañías pues también lo soportan, ¿no? Esto, respaldan las ganas de viajar de la gente, con lo cual pues una gran noticia. Hay que recordar que para lo principal que se iba a esta feria es para recuperar ese turista británico, Jaime. Casi un 50% de nuestro total de turistas son británicos, con lo cual evidentemente es una gran noticia
esa percepción que tenemos de cara al futuro. Ganitas de que todas las cosas poco a poco vayan encajando y se vayan poniendo en su sitio y volvamos a completar el puzzle que, bueno, seguramente no nos quedará igual de bien que como lo teníamos, si es que lo teníamos bien, pero con que podamos completar un puzzle con todas las piecitas y podamos ir circulando por ahí, casi que ya nos basta. Bueno, esto en tierra, en el mar, las cosas también siguen su curso, su ritmo, sus historias y demás. Y de repente un día leímos que se había descubierto pues una especie nueva, para los que no somos así científicos, un animal nuevo. De repente ha salido, es una especie de delfín, un cifio, y fue determinante que la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos de las Islas Canarias participara y dijera, no es un animal pues, que se ha extraviado, que es muy parecido acá, es un animal nuevo, entre comillas lo de nuevo, porque, en fin, ya existía, pasa que no lo habíamos visto nunca, ¿no? Saludamos a Vidal Martín, entonces así, ¿no? Ya existía, o sea, claro, naturalmente que existía, sí. Pero no se había visto nunca. Claro, estamos hablando también de un grupo, los cetáceos son un grupo de mamíferos muy populares, pero realmente se sabe muy poquito, y de esta familia en particular se sabe aún menos, pasan el 5% de sus vidas en la superficie, hacen grandes inmersiones, de hecho tienen el récord de inmersión, pueden estar hasta 2 horas y 3.000 metros de profundidad en inmersión, o sea, se sabe muy poquito. Y la mayor parte, de hecho, hay miembros de esta familia que no se han visto nunca vivos, o sea, se conocen por ejemplares que encallan en la costa, ¿no? Y de ahí la importancia de estudiar los animales que por diferentes motivos aparecen varados en la costa, que es lo que lleva haciendo la SECAC desde hace muchísimos años. Y al final, dentro de un proyecto internacional, pues los diferentes investigadores o grupos de investigación, instituciones científicas que están participando han aportado su granito de conocimiento en cuanto a muestras genéticas para poder comparar y montar un puzzle. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo nace alguien que de repente ve un cifio de estos y dice, este es muy parecido a algo que viene por aquí? Bueno, estamos Eso hablando... fue en Nueva Zelanda, ¿no? Me parece. Sí, el holotipo, que es el primer ejemplar por el cual se describe una especie, es de Nueva Zelanda. Además se llama cifio de Ramari, que lleva el nombre de la investigadora que estudió ese ejemplar en particular, que es una investigadora maorí, además, y que es la primera vez que un cifio, que suele llevar el nombre de un descubridor, suele ser un científico hombre y occidental, ¿no? Y en este caso, pues se llama cifio de Ramari porque la investigadora se llama Stewart Ramari y es una maorí neozelandesa que trabaja con investigación marina, etcétera, ¿no? Y luego el nombre científico que es Mesoplodon euteu. El euteu es una lengua sudafricana de donde aparecieron los paratipos, que son aquellos ejemplares, además del holotipo, por el cual se describe la especie. Cuando se describe una especie, pues hay que aportar información morfológica, hacer una descripción de cómo se diferencia de otras especies para establecer exactamente qué es una especie, ¿no? Y ahí tiene que haber un consenso científico y bueno, y este proyecto es un proyecto donde toma un papel fundamental la genética. Y ahí, bueno, la SECAG ha aportado su base de muestras para comparar toda la información y luego, bueno, pues ha contribuido con la mayoría de los investigadores que participan en esta publicación, pues con su información, ¿no? Claro, que yo quería preguntarle por eso, precisamente, como decíamos, por curiosidad, básicamente, porque no estamos muy puestos en esto. ¿Cómo es ese proceso porque evidentemente la intervención de ustedes fue clave para localizar esta nueva especie o para conocerla definitivamente? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que se hace exactamente para saber eso, que no es una especie que ya está con nosotros o que no se ha conocido? ¿Qué es exactamente lo que se hace? Bueno, la cuestión, la primera matización, nuestra aportación no fue clave, es decir, nosotros aportamos como otro más del grupo de investigadores que además son multinacionales, hay norteamericanos, neozelandeses, australianos, sudafricanos, ingleses, neozelandeses, o sea que es un grupo multinacional, porque hace parte en estos proyectos con especies además que se mueven y que tienen una amplia distribución, pues que haya investigadores de diferentes sitios, los cetáceos no conocen de fronteras, y cuando hablamos de animales donde hay tan poco conocimiento,
información que proporciona cada investigador o cada grupo de investigación es fundamental para montar ese puzzle. Pues ¿no? llamarle clave o llamarle fundamental, pero al final... Y eso es una cuestión que cada vez se da más en el tema de la investigación científica, ¿no? Que participen muchos investigadores de diferentes sitios, ¿no? Para precisamente aportar pues su experiencia, incluso el nivel de metodología que se utiliza, ¿no? En este caso se pensaba que hay un cifio dentro de esa familia, que se llama el cifio de True, que tiene una distribución en el norte, y en la década de los 50 se descubrió que también se distribuía en el sur, ¿no? En el hemisferio sur. Pero claro, los animales del hemisferio sur eran diferentes, tenían una coloración diferente, pequeños detalles en la morfología, pero no había suficiente nivel de conocimiento para poder decir, oye, pues esta especie es diferente a la otra, ¿no? Además hay un patrón de distribución que se da a los cetáceos que se llama distribución antitropical, o sea, donde hay una especie que está en el norte, otra en el sur, pero en la zona ecuatorial pues no hay una distribución. Y aquí, con la ayuda de la genética, demostramos que había una diferencia genética importante, o sea, a nivel de especie, y que aparte empezaron a especiarse, a convertirse en especies diferentes hace medio millón de años, hace 500.000 años, ¿no? Como un cambio en las condiciones del mar, y una forma se quedó en el sur, otra en el norte, y empezaron a especiarse y a convertirse en especies diferentes, ¿no? Y es muy importante porque, bueno, el número de especies de cetáceos está aumentando de un año para otro. Antes te comentaba que el año pasado se describió para la ciencia una nueva especie de ballena, un rorcual de 12 metros de longitud en el Golfo de México, y se descubre para la ciencia, se describe, y si nos damos cuenta de que están en peligro de extinción, porque solamente quedan 300 ejemplares. Pero es que el año anterior se describió otro cifio, el anterior otra especie. Comentaba también fuera de cámara que se había localizado un avistamiento de mesoplón también fuera de México, y que no corresponde a una especie conocida. Las características, la morfología, la coloración, la genética, que se toma una muestra, la acústica, es decir, probablemente sea una nueva especie, ¿no? En estas cosas, decías antes, es importantísimo la intervención de sociedades como la que tú presides, como la SECAC, cuando se produce un varamiento, ¿no? Cuando la típica noticia que sale en los medios de comunicación, pues aparece un cachalote muerto en Órsola, o vara un delfín en Playa Blanca, no sé qué. Ahí están ustedes rápidamente, ¿no? Para analizar de qué se trata, ¿no? Claro. Y a partir de ahí es donde se pueden conocer, ¿no? Sí, es que los cetáceos varados realmente proporcionan muchísima información que no se puede tener ni siquiera con el trabajo con los animales en libertad. La SECAC, nuestra organización, hace trabajo de seguimiento biológico, porque luego aquí en Canarias ahí está la Universidad de Las Palmas, el IUSA, el Instituto de Sanidad Animal, que ellos hacen un estudio patológico para determinar las causas de la muerte de los ejemplares, que tiene mucha importancia en cuanto a ver qué papel jugamos los humanos en esa mortalidad, ¿no? que es relativamente elevada. Y luego nosotros pues llevamos haciendo un estudio a largo plazo que tiene una vertiente biológica. Gracias a nuestro trabajo sabemos, bueno, pues el patrón de morfología, la coloración, qué comen, cómo se reproducen, la edad que tienen. Tenemos una colección biológica que, bueno, probablemente la mejor colección de la Macaronesia, se llama de hecho colección biológica de referencia de cetáceos de la Macaronesia, con más de 400 especímenes. No me refiero solamente a esqueletos, a cráneos, sino a contenidos estomacales, reproductores. De hecho, hay personas graduados que están haciendo trabajos con todo este material, ¿no? Y esa colección es la que ha permitido precisamente o ha contribuido al descubrimiento de esta especie, porque gracias a las muestras genéticas que conservamos, pues se ha podido comparar ese material precisamente para saber si esta especie es una nueva o diferente, ¿no? ¿Y qué características tiene esta nueva especie para los que no conocemos bien? Bueno, no sé si de hecho si se conocen bien del todo todavía, ¿no? Pero ¿tiene algo peculiar esta nueva especie? Una característica de los cifios los cetáceos se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Para hablar un poco para que todo el mundo lo entienda. Exacto, están sí. los cetáceos con barbas, que son las grandes ballenas, y los cetáceos con dientes, se llaman también odontocetos. Y estos, dentro de los odontocetos, pues hay diferentes familias. Y hay una familia que es la más numerosa después de los delfines, que son los cifios. Y los cifios en inglés le llaman big whale, o ballenas picudas, porque tienen la apariencia de un delfín,
pero bueno, pues, con longitudes medias de 4 o 5 metros, incluso hay especies de 11 metros de longitud, y como digo, pues la principal característica de estas especies es que se parecen muchas las unas a las otras, porque ocupan un ambiente oceánico y las presiones selectivas han hecho que todas sean muy parecidas, lo cual le complica la vida a los investigadores. Y una cosa muy curiosa es que han perdido la dentición, es decir, solamente aparecen 2 dientes en los machos que emplean para pelear por el acceso a las hembras, y estos dientes varían, la posición y el tamaño varían en función a las especies, ¿no? Y eso permite identificarlos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el caso de los mesoplodon en latín y griego significa 2 dientes, ¿no? O sea, la verdad que como es la naturaleza, o sea, sí, solo tienen 2 dientes y no es para comer, sino para ganar una hembra. Sí. Es que al final... Está la selección curioso. natural y la selección sexual, que es muy importante. Sí. Es que, claro, dices tú, ¿para qué quiere los dientes? Pues para comer, pues en este caso no, para el otro. Hay una cosa que quería matizar y decir, por ejemplo, en esta colección hay una especie que se llama Decifio de Hierbec, que también es muy poco conocido, que precisamente en Canarias y en el mundo, la zona del oriente, Lanzarote y Fuerteventura, es de donde con más frecuencia se observa. Y tenemos la mejor colección después del Museo Americano de Historia Natural, de especímenes, ¿no? Te voy a preguntar por eso, precisamente, por cómo está la población de cifios, delfines, por esta zona que es tremendamente rica. ¿Siguen confiando en nosotros y dándose chapuzones por aquí cerca o ya se van escamando más? Bueno, pues el oriente de Lanzarote y Fuerteventura está declarado como lugar de importancia comunitaria, que es una parte de la Red Natura 2000, y probablemente en el futuro pasará a ser zona de especial conservación. Y en esa declaración es muy importante la presencia de cetáceos, ¿no? Se ha declarado así por la presencia de cetáceos. Originalmente, en el proyecto en el que se iba a hacer una declaración del área, pues se había contemplado solamente el sur de Fuerteventura, pero gracias al trabajo de la SECAC, que estuvo haciendo gestiones y al final convenciendo a la Unión Europea para que se estudiara también toda la costa de Lanzarote, los islotes y el norte de Fuerteventura, pues se pudo declarar toda esa zona en base a la presencia de cetáceos. Y eso precisamente a que es un punto de alta diversidad. En las aguas del oriente de Lanzarote y Fuerteventura podemos encontrar 30 especies de las 90 y pico especies de cetáceos que se conocen en la actualidad, ¿no? Que es algo muy importante. Y aparte son especies muy raras y poco conocidas globalmente, como en el caso de los cifios, ¿no? Que son especies oceánicas, ¿no? Que son difíciles y raras de ver en otras zonas, pero en Canarias se dan las características adecuadas, tanto oceanográficas como en la fisiografía del fondo, para que estas especies pues residan, y además son residentes, ¿no? O sea, residen a lo largo de todo el año, ¿no? Hemos visto el mismo ejemplar con diferencia de varios años, ¿no? Claro, que esta última especie es nueva hasta para ustedes en cierto aspecto porque lo acaban de... Pero yo creo que nosotros en general conocemos muy poco también, o sea, por lo que acabas de comentar de no sé cuántas cantidad acabas de 30 especies. 30 especies, exacto. ¿No te parece un delfín? Por ejemplo? Exacto, claro, yo me sacas de los delfines y a lo que voy es que creo que siempre hablamos mucho del mundo terrestre, por así decirlo, pero en el tema del mar y yo creo que conocemos muy poco. Sí, bueno, realmente los canarios tenemos, ahora lo estamos viendo con el volcán de La Palma, que bueno, más allá de la desgracia que ha provocado y todo esto, estamos aprendiendo muchísimo sobre vulcanología, sobre cómo funciona la dinámica de las islas, etcétera, ¿no? O sea, el canario tiene, y el residente en Canarias, pues en general tiene un gran desconocimiento de su medio, ¿no? No sabemos la isla que vivimos, no tenemos información del mar, pero tampoco de tierra, es decir, de una biodiversidad, por ejemplo en Lanzarote, maravillosa, que está dejada de la mano de Dios, ¿no? Es decir, y en el caso del mar pasa exactamente igual, ¿no? El último trabajo que se hizo serio de censo de cetáceos en estas aguas fue en el 2012, ¿no? Claro. A partir de esa época, pues se han hecho muy pocos estudios, ¿no? Ahí estamos echando bastante de menos cosas básicas y fundamentales, ¿no? Los yacimientos arqueológicos, claro, que ya vemos que no se cuidan, el de Zonzamas que no acaba de tal, el museo arqueológico de no sé qué, no tenemos un museo de ciencias naturales, por ejemplo, y Vidal fue creador del Museo de Cetáceos con apoyo privado en la zona de Puerto Calero. Se acabó el apoyo privado, porque en fin hay que tener músculo para aguantar, no apareció el apoyo público. Ya sí, aquello se nos fue y yo no sé cómo está eso, si hay algún resquicio, alguna brasa por ahí o no. Lo que ocurrió con es una dinámica que es propia de esta isla, ¿no? De cómo se dan las cosas. Usted antes lo mencionaba, ¿no? Es la cuestión de que no tenemos un museo del medio natural, ni centro de interpretación, es decir, tenemos una naturaleza maravillosa. Fíjense, por ejemplo, la propia geología,
de la isla, ¿no? La gente no sabe a veces el origen volcánico de Lanzarote, ¿no? Ahora después y a mí que me gusta todo este tema, o sea, yo ahora veo los volcanes de diferente manera, ¿no? Cuando veo, Lanzarote... Te metes en Jameos, claro, ahora, a mí me pasó el otro día, me metí en Jameos ahora y lo veo ya distinto, claro, ¿no? Y la visión es diferente, ¿no? Y en ese aspecto es muy importante la mirada. Siempre yo creo que en Lanzarote lo que hace falta es un esfuerzo para cambiar la mirada de la población. Y eso también tiene que ver con el turismo, que queremos cambiar con el modelo, que debemos de cambiar el modelo turístico, y tenemos la obligación, la administración en este caso tiene la obligación de poner los medios para que exista un museo o un centro de interpretación, un museo del medio natural, un museo arqueológico, etnográfico, toda la historia de Arrecife con el tema de la pesca, se está perdiendo, esa memoria que es tan fundamental, se está perdiendo día a día. Es decir, estamos, y siempre la eterna cantinela, pero no se hace absolutamente nada, ¿no? A mí cuando me preguntan por el Museo de Cetáceos siempre digo, bueno, pues si no hay un museo de medio natural, si no hay un centro de interpretación de la marina de Arrecife, que es el único ecosistema arrecifal que hay en toda Canarias, si no hay un museo arqueológico, si no hay un museo etnográfico, un museo de la pesca, ¿cómo va a haber un museo de cetáceos, ¿no? Bueno, lo hubo, pero vamos, porque hubo un esfuerzo en ese momento de una entidad privada, y bueno, dos entidades privadas, una con ánimo de lucro, de Puerto Calero, y otra sin ánimo de lucro, que pusieron el esfuerzo para sacar eso adelante, ¿no? Y la verdad que hicimos un esfuerzo enorme, se podría escribir una novela, ¿no?, de todo el esfuerzo que se invirtió ahí, tanto económico como emocional, para sacar eso adelante. Y al final, pues eso, pues... Sí, que siempre es lo mismo, al final, es el hecho de acomodarnos, ¿no? Y siempre decimos, no queremos caracterizarnos como únicamente como destino de sol y playa, pero al final tenemos otras cosas que valen y mucho, por lo que diferenciarnos, pero no ponemos medios para hacerlo. Y de hecho, por el museo, y una cosa que aprendí, que a mí incluso me sorprendió, es que la mayor parte de la gente que pasaba por el museo eran canarios, eran gente de Canarias, pasaron 70.000 personas en los años que estuvo abierto, ¿no? Y bueno, yo tengo los libros que donde escribía la gente que visitaba el museo, y los tengo en casa precisamente porque a veces lo abro para rememorar aquellos momentos y tal, y no perder también ese espíritu no combativo, entre comillas, que tiene con esto, para recordar que la gente no tenía ni idea de la diversidad que tenemos, ¿no? Y por eso creo que es importante la educación y cambiar la mirada, y las administraciones tienen un papel fundamental. No te han aburrido, por tanto, ¿no? ¿Qué? No te han aburrido, digo. No. Bueno, me alegro muchísimo, porque al final, si hay una brasita, cualquier día aparece una llama. Tengo mis momentos, pero luego ya me hago un ejercicio de reeducación, ¿sabes? Pues nos alegramos muchísimo divulgar y compartir estos éxitos de la ciencia, ciencia. Cualquier día desaparece hasta esa palabra. Sí, de hecho siempre lo digo muchas veces, la SECA, que en este caso es la entidad, nosotros tenemos muchísimas publicaciones científicas en las mejores revistas del mundo en la materia, con investigadores de otras naciones. Este año hemos publicado 3 publicaciones, quedan 2 pendientes de estas que son bombazos, y estamos generando ciencia en Lanzarote. Fíjate. Pero no hay que olvidar que en Lanzarote hay varios grupos de investigación estudiando la uvara, hay otro grupo que trabaja con cetáceos igual que nosotros, gente que trabaja con el medio marino, con el intermareal, gente que está haciendo cosas con geología, estudiando las aves. Es un mundo invisible. No, es que quieren ser visibles, pero hay que darle visibilidad. Ayudar, claro. Gente que termina su carrera, que quiere hacer cosas en su tierra, que quiere, y no pueden, porque es que... y nosotros hablando aquí todo el día del concejal de fiestas, ¿eh? Sí. Que bueno, que también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y es fundamental. Es así. Sí. Vidal, pues muchísimas gracias por haber venido, enhorabuena y muchísimos éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Bueno, pues enseguida recibimos ya en tiempo de tertulia a Alberto Acosta y a Domingo Rivero. Hacia ellos nos acerca la actualidad del volcán. Hacía días que no hablábamos ya de la actualidad del volcán, que sigue ahí, que sigue expulsando lava, que sigue lanzando gases, soltando humo, etcétera, 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 ¿no? La novedad de hoy es que se retoman los vuelos, las compañías aéreas van a retomar los vuelos pues desde ya, dentro de media horita, a partir de las 3 de la tarde, y que, bueno, aquellas personas que quieran ir o salir de La Palma por vía aérea, pues ya lo podrán volver a hacer a partir, insisto, de esta misma tarde, porque aunque el volcán no da tregua, Paola, como estamos viendo, son imágenes en directo, pues lo cierto es que en cuanto a la calidad del aire
se retoma un poco la normalidad. Va mejorando, y tal, que es muy importante. Sí, sí, sí. La vida económica tiene que seguir, fundamentalmente. Eso, exactamente, eso iba a comentarte, que ya no solo tienen los pobres palmeros con que lo que está ocurriendo en sí en La Palma, con que también se les paralice ahora esa reactivación económica que estaban viviendo, Pues sí. ¿no? Como estamos viviendo en Lanzarote, pues después de que haya pasado toda esta pandemia. Y es muy curioso, este fin de semana he leído en el periódico El País un reportaje al respecto del turismo que está que atrae Sí. el volcán, ¿no? Cantidad de gente de otras islas Canarias y de la península y del extranjero que se acercan a La Palma para poder ver el volcán en directo, palpar las sensaciones y demás, y en la mayoría de los casos con sensaciones muy, muy agrodulces, diciendo, estoy aquí, pero decía el texto que no se oía ni una risa en el mirador de Tenoya, que es donde se pone todo el mundo, que no se oía nada de alegría, de alborozo de risa, porque era como si todo el mundo tuviera interiorizado, es un espectáculo de naturaleza, pero es una tragedia grande, ¿no? Una catástrofe humana, ¿no? Digamos. Claro, de hecho desde el principio muchos medios pecaron de anunciar únicamente el tema de que era pues eso, lo de la naturaleza y demás, pero no acompañarlo tanto de que efectivamente era una tragedia, ¿no? Y ahí salieron todos los palmeros diciendo, pues oye, que ahora mismo no es que importe tanto el tema turístico, sino que estamos pasando por lo que estamos pasando. Y efectivamente toda esa gente que ha ido pensando en ese atractivo turístico, una vez que ha llegado se ha dado cuenta de que pues evidentemente es una enorme tragedia, ¿no? Bueno, en fin, lo que es también un espectáculo para la naturaleza es la tertulia de esta casa, que todos los días aquí le sacamos el cuero a más de dos. Y hoy con la compañía de Domingo Rivero, periodista, compañero de redacción. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y de Alberto Acosta, que viene directamente desde la destiladera de Radio Lanzarote, que también es otro espectáculo de la naturaleza. En fin, desde hace ya unos cuantos años, no sé si tanto como tiene Alberto, pero por ahí, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Muy buenas. No sé, bueno, no sé cuántos años llevará la destiladera. La destiladera, pues fíjate tú, yo la arranqué en el 2006, o sea que ya llevo 15 años y la destiladera viene de los 90. De los 90 para allá, sí, yo me acuerdo perfectamente ya que... Sí. Principio de los 90, que hubo una discusión en la radio si se iba a llamar la destiladera o el Bernegal. Estaba esa discusión sobre el nombre del programa. Otra persona que se llamaba igual que tú, casualmente, Agustín Acosta, no igual. Agustín, Agustín. apellidado, ¿no? Sí, los de que eran los primeros que había siempre en toda la... Qué tortura era eso en las clases. Sí, pero cuando repartían los álbumes de cromos, Eso sí. por orden alfabético se lo llevaba a mí no me llegaba nada. Es así, es así. Bueno, ¿alguna cosa así de...? Bueno, hemos estado hablando de turismo, ¿no? Hemos estado hablando mucho de turismo hoy. Se da por recuperado, son palabras muy gruesas, las que ha pronunciado el Cabildo. Es que estamos creciendo en un montón de datos que han salido hoy, estuvimos hablando casi un especial, ¿no? Y han salido muchos datos no solo de número de turistas, sino de cosas que eran muy interesantes para este sector. Y los ponemos, si quieres, encima de la mesa. Sí. Vale, primero, que vamos a crecer más que el resto de las islas. O sea, Lanzarote tiene un 20% más de expectativas de crecimiento que el resto de las islas, que también están en fase de éxito. Segundo punto del orden del día, la dependencia del turismo británico exclusivamente puede acabar estando entre el 48 y el 49%, que sigue siendo una animalada, pero desde luego que ha habido años que el 60 y pico, 70%, o sea que el turismo era británico. Tercer punto, la gran acogida que ha tenido este verano por causas anómalas de turismo francés y de turismo peninsular, muy importante. Y después una parte muy curiosa, y es que aunque ya no estamos formalmente en el ámbito de la pandemia más agresiva, seguimos teniendo pandemia, contaban varios actores, unos en antena y otros por debajo, la importancia que ha tenido el sacrificio que hicimos como isla. O sea, tener controlada la pandemia durante todo, prácticamente hubo solamente 2 meses un mes de descontrol que generaron otros 2 meses de bastante tragedia, que fue las navidades del 20 al 21 y esos meses de febrero-marzo, pero el resto del tiempo Lanzarote controló de forma muy efectiva su pandemia. Y eso ha generado en la población, en los organismos internacionales, las compañías aéreas, la turoperación, las agencias de viajes... Clima de confianza, ¿no? Clima de confianza en un destino serio. Sí, sí. Más allá de que ahora no haya pandemias en otros lados, dice, oye, yo estoy hablando con Jaime, Jaime es un tipo serio. Yo estoy hablando con Alberto, Alberto es un tipo serio. No es Alberto es un changa o Jaime es un changa, Alberto sabe lo que pasa. Entonces, esa sensación
de destino seguro, de la política importantísima que hizo, y en este sentido el Cabildo de Lanzarote, el Hospital Insular, nuestro equipo de rastreo, la ciudadanía que se controló con todas las críticas muchísimo mejor que la media de Europa y del mundo, todo ese esfuerzo de ruina que también era cerrar, tener que cerrar, pues fíjense ustedes, se está beneficiando ahora la isla de forma inversamente proporcional, ¿no? Ahora te pongo también otros datos sobre la mesa para que me des tu opinión, pero antes, Mingo, Paola, podemos dar por, como dice el Cabildo de Lanzarote, recuperado ya. A ver, estamos hablando en comparación con el año 2019, que en teoría el 2019 prepandemia, claro, fue un año que no fue malo. Claro, hablamos de Francia, por ejemplo, que era un país que relativamente estaba creciendo en Lanzarote. Ya estamos hablando de las previsiones de un 43% de aumento de Francia. Es decir, que estamos hablando de la península, un 22%. Sí, son números muy importantes para ver la recuperación, que después yo creo que está unido también a los datos que han salido hoy del paro y de los contratos. Yo creo que todo va vinculado. Y Canarias, los últimos datos que ha dado el Cabildo de Lanzarote, es que hay una... evidentemente fuimos los más que caímos, pero somos ahora mismo los que estamos demostrando mayor recuperación en Canarias. Eso es así. Sí, confirmar y reafirmar lo que han comentado los compañeros. Evidentemente, lo decíamos antes, hay una evolución favorable de la pandemia tanto aquí como en los países emisores. Eso es desde luego un gran punto a favor. Recordemos cuando nosotros estábamos bien, pero nuestros principales países emisores no, de poco sirve. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, y lo hemos visto. Recordemos que cuando se tomaban medidas respecto a la COVID-19, se tomaban medidas desde el Estado, se tomaban medidas desde el Gobierno de Canarias, y Lanzarote en muchísimas ocasiones apretaba un plus, efectivamente, pues el Gobierno de Canarias aplicaba el plus y el Cabildo de Lanzarote apretaba el plus y apretaba un poco más las tuercas, y es lo que nos vino precisamente muy bien en determinadas ocasiones, quitando el tema Navidades y demás, que creo que se les escapó de las manos a todo el mundo porque fue un poco inevitable, ¿no? Pero desde luego creo que la reactivación turística es evidente y que estamos comprobando como no solo en este caso el tema de los británicos, sino que también otro tipo de turismo se está sumando y está creciendo, y las compañías están aumentando, y lo han comentado, el tema de las plazas aéreas con respecto a la temporada de invierno. Y efectivamente es que estamos hablando de datos superiores y mejores a los datos prepandémicos, es decir, al de 2019, con lo cual son grandes noticias. La coletilla está apareciendo siempre. Sí, la evolución de la pandemia en los países emisores continúa de tal forma. Es decir, está claro que todo, bueno, pero no es solo en esta situación, en todo tenemos que poner la coletilla, ¿no? Pero después hay anécdotas, por ejemplo, los datos que estaba facilitando el Cabildo de la Feria de Londres. Por ejemplo, en Polonia va a aumentar un 500% el número de turistas. Lo que pasa es claro. Estamos hablando que es un truque. Y ahora vienen 1.500. Pero bueno, oye, 3 aviones. Entonces, sí. De todas formas, y también acompañándolo, que tampoco es que nos convenga ni tanto ni tampoco, que debe haber un punto intermedio, que debemos acompañarlo siempre del tema de la estrategia de sostenibilidad, de turismo de calidad, no un turismo masivo y demás, con lo cual, si todo esto, como decíamos antes, es un puzzle que tiene que encajar a la perfección. Dato negativo, el 35% de las plazas hoteleras en Lanzarote todavía están muy por debajo de los estándares de calidad que deberíamos de tener para incrementar en general el precio de la cama y la calidad del turismo. Y el dato que te iba a poner yo sobre la mesa, Alberto, que voy a poner sobre la mesa aquí, es es verdad que lo he visto suelto, o sea, lo que yo recomiendo que no haga nadie lo he hecho yo, nada más que leerme el titular en este caso, pero no tenía más pero por falta de tiempo. Por falta de tiempo, sí, es verdad. Pero he leído que el Producto Interior Bruto en Baleares crece en torno al 7 y pico % y en Canarias en torno al 3 y pico %, la mitad de Baleares. ¿Normal, no es normal? ¿Por qué pueden pasar estas cosas? La verdad que me deja absolutamente desconectado, porque Baleares en general es una población que no genera turismo en este periodo de tiempo. Y otras actividades, por supuestísimo. La verdad que tendría que leerlo para entenderlo mejor. Es un dato que no me cuadra para nada, De todas formas hablamos, por ejemplo, a ver si a nadie se le esconde que, por ejemplo, Ibiza, Menorca,
Pero son ha islas hablado, pero ha hablado Baleares en general, pero Ibiza son 100.000 habitantes, Menorca no llega ni a 90.000, y Mallorca, que es Mallorca es en Baleares como si en Lanzarote, como si en Canarias, Gran Canaria y Tenerife estuvieran juntas. O sea, Mallorca es la isla más grande de España, contando Canarias y demás, y además la más poblada. Entonces, evidentemente han tenido una subida muy importante en un sitio que se llama Mallorca en concreto, ¿no? Porque si no, el resto no te tira de todos, como si Lanzarote fuera la bomba y Fuerteventura, pero si Tenerife y Gran Canaria estuvieran muy mal, pues el incremento casi te sale hasta negativo, ¿no? Le estoy buscando para ampliarlo un poco más. Tiene que estar debajo del resultado del Barça, porque yo en los periódicos leo lo justo. Bien, bueno. Bueno, de todas formas hablábamos también del tema de que va en paralelo al número de parados. En la última cifra hay unos 1.000 parados menos que en el mes de septiembre, con lo que significa que octubre además ha sido uno de los mejores meses. Además, en contrato también es el mejor mes del año. Bueno, evidentemente el año ha sido como ha sido, pero bueno, bueno, pero agosto, septiembre... Por eso, pero ha sido mejor. Sí, porque septiembre, y poniéndolo en relación a otros octubres, por ejemplo, del 19 o del 20, del 19 o del 18, octubre siempre ha sido unos 7.000 y pico en octubre, en el 2018, unos 6.200 en el 2019, pero bueno, estamos hablando de 5.000 y pico, que yo creo que da idea a una media más o menos. Y la clave es que la gente esté trabajando y fuera del ERTE para estas Navidades, para que el comercio también se reactive. O sea, es fundamental octubre y noviembre, que noviembre también genere empleo, que la gente siga saliendo de los ERTE. No todo el mundo ha salido de los ERTE, esto también hay que decirlo, hay una gran cantidad de gente que sigue en los ERTE, entonces es fundamental que octubre consolide el crecimiento, noviembre consolide el crecimiento y que la gente llegue con esa inercia de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con hoteles llenos, con buen apetito de gasto, para que el comercio, ese comercio minorista en Lanzarote, pues también tenga una posibilidad, ¿no? Un chance, ¿no? Las Navidades, desde luego, son clave. Son clave. Habrá que ver también las Navidades y después de... Claro, pero la Navidad siempre te marca el cambio de tendencia, ¿no? Sí. Si tienes una buena Navidad de consumo, ya tienes un cambio de tendencia. Sí. ¿no? Y ojo que, por cierto, el tema de los ERTE, que nos lo comentaba ayer César Reyes, que como bien dices, todavía hay muchísima gente en situación de ERTE. Más de la debida. Hay mucha gente que se está reincorporando a su puesto de trabajo, y eso para que lo sepan especialmente quienes están en esa situación, que se están recuperando su puesto de trabajo, pero no en las mismas condiciones que antes de los ERTE, con lo cual ahí hay muchas irregularidades e ilegalidades que tienen que conocerse y que denunciarse. Es un despacho de la agencia EFE. Dice, el Producto Interior Bruto creció con fuerza en el tercer trimestre en los dos archipiélagos, un 7,3% en Baleares y un 3,1% en Bueno, Canarias. pero incluye también, el verano, aunque en menor medida, en Cataluña 2,2%, Valencia 2,1% y Madrid 2,0%. Incluye el verano. Tercer trimestre. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, que ha publicado este martes, ayer, la estimación del PIB en las comunidades autónomas para el tercer trimestre del 21. Es que Mallorca el verano fue muy fuerte también. Incluye el verano, eso sí tiene sentido, porque estaríamos hablando de hasta septiembre, ¿no? Julio, agosto, septiembre. Claro, si probablemente el año que viene viéramos el global, eso se equilibrará, porque saben que nosotros siempre equilibramos la balanza en el invierno, ¿no? En octubre, noviembre, diciembre, que no es que sea ni bueno ni malo, es que allí los hoteles están cerrados. Pero claro, estamos hablando de un crecimiento del 3% del PIB en Canarias, que ya es importante. Pero muy importante, y además date cuenta que una isla muy brutalmente pesada en Canarias, en el sentido de peso poblacional y de PIB, Tenerife es la que peor lo pasó. O sea, Tenerife ha tenido momentos todavía en verano de serias restricciones, de cierre, de turoperadores que no se fiaban de la pandemia allí. Entonces, el lastre de Tenerife, pues seguro que ha frenado. No es lo mismo que eso te pase para el PIB de Canarias. Hay que recordar que el Producto Interior Bruto de Canarias es el octavo de España, ¿no? O sea, lo que nos tenemos que preguntar es cómo es posible que la 14ª potencia del mundo, fuera ya Inglaterra, el tercer mercado económico más importante de Europa, el cuarto, perdón, mercado económico, teniendo nosotros el octavo PIB, o sea, el Producto Interior Bruto, o sea, todo lo que se genera en la economía, tengamos estos salarios. No, y si bajamos más al detalle, y siendo Lanzarote el tercero, claro, del PIB, de ese octavo PIB español, ¿no? Por encima de la media.
Pues, seguimos. Brutal. Sea aquí. Es que es inexplicable los salarios que estamos teniendo. Es explicable si conocen la idiosincrasia de los últimos 20 años de Lanzarote. Claro. Entonces es inexplicable, es poco asumible los salarios que estamos teniendo. Ahora sería lógico, porque ahora hay que apechugar y sacar adelante. Pero desde luego que hay que revisar el modelo completo, porque no puede ser que una isla que genera miles de millones de euros en un negocio turístico, pues se le discuta a una Kelly pues 50 euros al mes o 100 euros al mes, o se le discuta lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos seriamente qué es lo que estamos haciendo con una economía tan boyante, ¿no? Bueno, de todas formas empezaron los recortes en el 2008-2007, muchas empresas llegaron y muchos trabajadores hicieron un sacrificio, pero al final hubo una recuperación económica, pero los empresarios se olvidaron. No hubo una recuperación salarial. Evidentemente. Hubo una recuperación económica. Claro, ahora pedir a los empresarios, está claro, puedes pedirles ahora un aumento salarial. No, ahora es imposible. Claro, ahora van a estar tapando agujeros. Hay que decir que por mucho dinero que le entre, es como si yo le debía 100 euros a Domingo, 50 a Jaime, 30 a Paula, y de repente me quedo sin trabajo, tengo que pedir un préstamo y entonces sigo debiendo lo que debía. Eso les dije, oiga, esperen ustedes a cobrar, y entonces cuando me empiecen a entrar las nuevas nóminas hay que poner al día el préstamo, pagarlo. Pues la empresa es lo mismo, o sea, con las deudas que tiene, con los aplazamientos hipotecarios, con todas las cosas, las empresas van a tardar entre 1 y 2 años en recuperarse. Eso es así. Bueno, venga, otro titular que me ha llamado la atención hoy y que lo recuerdo con ese mantra que aquí lo dijo Maroto y todos los marotos de la política española, canaria, lanzaroteña: es que España no hace nada para frenar la inmigración, es que España no se entera, es que España deja venir aquí a todo el mundo y tal. Bueno, ayer comentábamos lo he hecho así en plan burletero porque sí, adrede. Ayer comentábamos con Paola que habían detenido a 87 personas que querían salir de Marruecos con destino a Europa, vía Canarias, ¿no? Que esa es la ruta, y le decía a Paola, hay que tener mala suerte, para que te trinquen. Han venido 14.000 y pico y trincan a 87. Bueno, hoy en el periódico El País, el control policial en África impide la emigración hacia Canarias de 8.000 personas. El Ministerio del Interior español ha aumentado las subvenciones a los gobiernos de los países de origen para que refuercen la vigilancia en sus costas y fronteras. Dicho de otra manera, en plan vulgar, un plan coloquial, ¿no? Para no llamar vulgar a nadie, en plan coloquial entre ustedes y nosotros. España unta, claro, y la policía africana dice, aquí no se mueve ni Dios. Claro, pero ese no es el unta con el dinero tuyo, mío, de Paola y de todos ellos, de todos los que se quejan también. Pero que esa evidentemente no va a ser la solución. Es decir, una solución policial a este asunto, lo único que sea son pequeños parches. Está claro que no va a haber policías tampoco, ni en Marruecos, ni en Argelia, ni en... No, si los hay, si los pagan los hay. Pero tampoco los va a haber. Para el aumento de la crisis climática que va a haber, no va a haber policía. Vamos a ver. Tenemos que, evidentemente, pagar, pero hay que pagar en infraestructura. Si no pagamos en infraestructura, en mejoras sociales en esos países, no vamos a hacer. Es tapar agujeritos. Ahora que no me venga ningún escandalizado de Vox diciendo, con mis impuestos. No, vamos a ver. Hay que ser serios y vamos a ser realistas. Los países africanos, su problema no es que la gente que no coma se marche a no comer a otro lado. Bueno, eso le hacen un favor. Hombre, ya te digo. Dejas de tener gente que no come en tu casa para irse a la casa del vecino a no comer o a intentar comer. Por lo tanto, los países africanos, pedirle a los países africanos que utilicen recursos económicos que no tienen para controlar a las personas que están ellos deseando que se marchen a buscar algo, porque cuando el señor de Kenia, que se marcha y acaba en París trabajando, ¿sabe lo que sucede? Que no es que no tenga que pedir ayudas en Kenia, sino que trae divisas europeas a Kenia para mantener a su familia, que es el modelo económico que sostuvo a España durante los años 50 y 60, que eran los inmigrantes españoles que se iban, por ejemplo, a Alemania. Más peninsular, a Suiza y tal, y en Canarias a Venezuela, a hacer las Américas.
Entonces, ese modelo que después aparecieron, que España empezó a recuperarse económicamente, con la entrada de los tecnócratas del Opus en Franco, y aparecieron las películas aquellas, Vuélvete pa' España, porque necesitábamos mano de obra cualificada. Vente para España, Pepe. O algo. Vente para España, Pepe, era buenísima esa Primero película. vente para Alemania. Vente para Alemania y después vente para España, que era el reclamo de que volviera la gente. Entonces, un país como España, un continente como Europa, que es tan hipócrita, que no quiere gastarse dinero en África, que no quiere poner fuerzas policiales en África, que quiere que la inmigración desaparezca, así como de la nada, o pagas a la policía, y la policía son esos señores, porque Europa es tan hipócrita que no va a poner bases militares controlando a las mafias, no se va a gastar nada, porque si se cae un helicóptero con 5 ciudadanos europeos allí, es una tragedia, pues va a tener que untar, como bien dice Jaime, a los países esos para tal. Marruecos, que es un experto en esto, ha negociado toda su vida, no con España, porque lo que no te cuenta aquí Vox es que los francófonos, básicamente marroquíes y tunecinos, lo que están deseando es llegar a Francia. Entonces, Marruecos ha tensionado siempre a Bruselas con la inmigración, abre o cierra fronteras dependiendo de sus negocios. Y después, para terminar, fíjense ustedes... De hecho, Europa, todos los beneficios económicos que le ha dado a Marruecos, evidentemente porque le interesaba sobre todo a Francia, porque si hubiera sido por España, claro, nosotros veíamos siempre que nos iban quitando la pesca, que nos iban quitando los tomates, claro. De hecho, Marruecos es el que menos colabora de toda de la colaboración española para con África. Mauritania es el país que más colabora en tratar de frenar la migración hacia Europa, y Marruecos el que menos. O sea, al morito, al rey Hassan, como se llame, Mohamed, le da igual. Le da el primo de Pues Juan Carlos, ¿no? Y ese ya está en otra liga. Les voy a poner un ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Hay un encuentro el sábado 6, ahora, sí, en Gran Canaria, no sé si lo conoce. Sí, lo conozco, sí. Y el titular... Me han dicho que a ver si lo puedo retuitear, pero se me ha olvidado. Y el titular del encuentro, fíjense ustedes, es inmigración ilegal y yihadismo. O sea, es que quieren incendiar esto. Muy heavy, O sea, sí, muy fuerte. No ha habido un atentado en Canarias. ¿Pero ni quién convoca el encuentro? Vox y a Santiago Abascal. O sea, ya está vinculado, es como cuando la leprosería en Aría, que se ponían a decir que eso no era racismo, porque tal. Entonces, es una cosa, es que tenemos la gasolina, o sea, tienes un pequeño incendio, no te preocupes, venga, baldazos de gasolina, que así se te apaga la casa. Es que nadie quiere hacer nada en Europa, y para terminar, una sola idea. Señores, no existe un problema de inmigración en España. En África, perdón, no existe un problema de inmigración, es mentira, existe un problema de hambre. De todas formas, fíjate, inmigración ilegal. No comen. ¿Quiénes venían en el atentado de las Torres Gemelas? No venían en ninguna patera, venía un avión regular, normal, con su billete, con su pasaporte, y hicieron uno de los mayores atentados terroristas del mundo. Es decir, ahí no vinieron escondidos en un sitio, saltaron la y los primos de Bin Laden tenían negocios petroleros con la familia de Bush. O sea, los primos de Bin Laden, que son evidentemente saudíes, los primos, o sea, no te estoy hablando... También es verdad que esas familias son como de 8.000, ¿no? Pero los primos de Bin Laden tenían negocios con Bush. O sea, los que fueron no fueron en 3 pateras locos perdidos. Ni cruzaron la frontera de México escondidos, ni nada. Eso ya, desde luego, excede nuestras competencias hablar de estas cosas. Porque cuando uno ve, empieza una guerra tribal en el Chad, en lo más profundo del África, y ves a toda esa gente, y flacos como un esqueleto que no tienen para comer, descalzos, no sé cuánto, y con unas armas, kalashnikovs, tanques, no sé cuánto, y dices, ¿de dónde salió? ¿Y eso dónde la han sacado? Que de repente hay por ahí países que les interesa este tipo de cosas, o cosas que se nos escapan ya. Oye, no queríamos terminar, yo no quería terminar esta tertulia, aunque no es cosa de Lanzarote, o sí, porque ahora él es viceconsejero en el Gobierno de Canarias, en el área económica, pero los problemas le sobrevinieron siendo presidente del Cabildo de Fuerteventura. Blas Acosta, expresidente del Cabildo de Fuerteventura, libre de todos los cargos que le llevaron a dimitir de presidente del Cabildo de Fuerteventura. Es verdad que le estaba moviendo la silla, unas operaciones muy raras y demás, pero decidió apartarse porque estaba siendo investigado, pues libre de todos los cargos.
no hay caso. 3 años de cárcel. Hombre, tiene uno pendiente por ahí, de otra empresa también de cuando era concejal de Pájara. La empresa Gesturpa también, pero bueno, en principio uno de ellos, él ya además lo había dicho, que si se le abría juicio oral dimitía de viceconsejero, pues en este caso siempre vemos, a ver, hay gente que a veces al final son inocentes, si nosotros también a veces los periodistas, cuando hay hay una sentencia, no, cuando se abre cuando mandan una denuncia, cuando el fiscal te pide, en este caso eran 3 años de cárcel, pues muchas veces ya lo damos casi por sentado, y es verdad, en ocasiones se archivan las causas, y en este caso pues ha sucedido así. Se ha dejado, además, en el escrito de la audiencia, viene, dice, no cabe siquiera vislumbrar actuación administrativa injusta dentro de un ilícito penal, es decir, que ni siquiera vislumbrar. No se ve ni de lejos, ¿no? Claro, cuando además se le pedían 3 años el fiscal, la fiscalía. Sí, sí. Bueno, se había quejado Blas Acosta de la actitud de la fiscalía en su proceso. Había dicho que había sido un proceso más mediático que real, mediático y político más que real, y se había quejado amargamente de la fiscalía. Yo creo que es un error por parte de Blas Acosta quejarse de esas cosas, hay que respetar al árbitro, ¿no? Como los partidos, ¿no? Quejarte del árbitro. Pero lo cierto es que el paso del tiempo le ha dado la razón, y siempre yo discutiría o diferenciaría los procedimientos penales. Lo vivimos con Carlos Espino, que estuvo 10 años procesadísimo, y el primer momento era que habían saqueado los centros turísticos y al final se quedó con una cocina que si estaba el IJIC arriba o abajo, y aquello era un procedimiento evidentemente político instaurado por Pedro Sánchez, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de dónde te vienen las acusaciones, si es una investigación pública, si hay una detención policial, si hay tal, a cuando te vienen de determinados lugares que te pueden medio confundir. Y por cierto, menudo acierto que tuvo el PSOE no expulsándolo, porque hubo gente con los cuchillos, que tú sabes que los partidos, eso ya son tuyos, eso no es culpa ni de coalición ni de tal. Hubo gente con los cuchillos, sabes que aquí cómo van las cosas, ¿no? Sí. Te cogen la matrícula, en la política te cogen la matrícula, cuando no estás en el coche te lo rayan. Y hubo gente que quería sacar cuchillos, que el PSOE expulsara a Blas Acosta dimite de la presidencia del Cabildo, entra como viceconsejero del gobierno. Imagínate el ridículo que hubiera hecho el PSOE. De hecho, Podemos fue una de las claves. Podemos le había dicho que ni entrara. Que ni entrara. Pero bueno, ya se ha manifestado de todos modos el presidente del gobierno de Canarias después de esta anulación de anular este proceso de pena. Ya lo ha dicho, ya se ha alegrado públicamente y ha dicho que precisamente como que tenía la confianza de que esto iba a suceder así, y de que se alegra de que esto no vaya a alterar en absoluto el trabajo, el magnífico trabajo, según sus palabras textuales, que ha realizado en el gobierno de Canarias. El PSOE ha marcado la línea roja esta de apertura de juicio oral, sí. Es decir, una vez que se va avanzando en las investigaciones y ya se le abre un juicio, y él había dicho, el PSOE lo ha puesto en muchísimos casos, y en este caso también había dicho, Blas Acosta lo había dicho además ya en los medios de comunicación, si hay juicio oral, yo dimito de viceconsejero. Pero tú sabes que querían, además, forzado por tal, medios de comunicación tocando la bandera, la oposición tocando la bandera, era una pieza a cobrar en Fuerteventura, porque es el único que le ha quitado la presidencia del Cabildo a Asamblea Majorera, Coalición Canaria allí, era una pieza a cobrar. Menuda, y en estos casos, la verdad que personajes así, el hombre tranquilo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella película clásica, ¿no? El hombre tranquilo, ¿no? Pues gente así como como Ángel Víctor Torres, perdón, este tipo de personas tranquilas, y veces que... Lo que pasa es que, y eso ya sería digno de estudio, y en el caso Waninkoff, por ejemplo, fue uno de los ponentes más claros de lo que voy a decir, una persona absolutamente inocente, ¿no? Tú ves una cara, te enseñan una cara a los medios de comunicación, la cara de Blas Acosta, o en el caso de Waninkoff la cara de Dolores Vázquez, ¿no? Y no tiene ningún rasgo identificativo. Tú dices que esa persona vende castañas por todos los santos, y dices, pues mira, hay castañero más guapo que castañera más guapa. Pero cuando los medios de comunicación empiezan a relacionar a uno con la corrupción política y a la otra con algo tan execrable, también lo es la corrupción, como en un asesinato de una adolescente, ya ves otra cara. Sí. Ya estás viendo una mirada asesina, ya estás viendo un rostro serio, cínico, ya le estás viendo cara de corrupto. Es tremendo, cómo los medios de comunicación es que lo comentábamos el otro día con el tema de
tan desafortunado del asunto de los suicidios y demás, es que los medios de comunicación tenemos es que somos el motor de cambio al final, es como el impulso que damos muchas veces y que presionamos, y lo podemos hacer para bien, pero también para mal, con lo cual evidentemente tenemos muchísima responsabilidad en todo lo que tenga que ver con esto. Y lo meto siempre porque tengo una obsesión con ese asunto, ojo con Facebook y con Zuckerberg, lo que se está apuntalando. Lo hablamos ayer aquí. Ayer lo estábamos hablando. Y al final resulta que tú montas un perfil para difamar a gente y para atacar a los otros medios de comunicación, y existe una cosa que se llama el algoritmo del odio, que genera que esos tengan predilección para tener seguidores. Ojo con lo de Facebook, y lo peor es que para mí Zuckerberg no tiene una idea de mundo, no es como Putin, te gustará o no te gustará, pero tiene una idea de mundo. Es un tío que va a ganar pasta, que son los más peligrosos, que le da igual arre que so. Entonces... pues aquí las personas somos las que tenemos que tener responsabilidad, porque lo que no podemos hacer es frenar a una persona como, en fin, bueno, lo que estás venga, diciendo, que va a ganar pasta. Tienen que oye, que nos tenemos que... meterles mano. Complicado, si pero estuviéramos- también la tienen que responsabilidad meterle mano. nuestra de consumir lo que hay que por consumir y no... Si estuviéramos todo en este el tipo de mundo cosas. virtual ya, en ese Dios meta, ya nos habían borrado, porque ya son más de las 3. Desaparece, pum, como el zapato de la Cenicienta. Esto, ¿no? Pues no tardaremos mucho. Cuando pasa de las 12, sí, O seguro. sea, como cortinitas, ¿no? Hay que apuntar este día, 3 de noviembre, Ángel Víctor Torres seguro que lo ha apuntado, una cosa que le sale bien a este hombre. Después del gobierno que lleva uno de los suyos, libre de todos los cargos. Bueno, pues nada, está bien. Hasta mañana, Paola. Hasta mañana, Hasta el viernes. Hasta el viernes. Mañana, hasta viernes también. Hasta mañana. Nosotros volvemos. Mañana, no se pierdan el programa de mañana. Solamente digo esto porque me da a mí la sensación de que la charla, la entrevista, las reflexiones que vamos a contar mañana deberían ser, si somos capaces de hacerlo bien, del interés de muchísima gente. Hasta mañana, buenas tardes.